Profe, ¿qué es la elementoterapia? Me parece excelente tu pregunta y voy a tratar de responderla de la forma más precisa en lo posible. Cuando nosotros estudiamos la elementoterapia y estudiamos al venerable maestro Samael Aun Weor, él nos la define a nosotros como la ciencia del arte regio de manipular la vida. El venerable escribe en sus obras, especialmente en el libro Medicina Oculta y Magia Práctica, de cómo los grandes maestros de sabiduría podían dominar los elementos de la naturaleza, el elemento agua, el elemento tierra, el fuego, ¿sí? El aire, el elemento éter, y ellos lo hacían de una forma muy fácil porque ya tenían desarrolladas pues, sus posibilidades, sus facultades o sus poderes ocultos. Pero ¿qué ocurre con esto? Cada uno de nosotros, los seres humanos que militemos o estudiemos el gnosticismo, y si aplicamos las técnicas que el venerable maestro Samael enseña, pues realmente todos tenemos la posibilidad de poder desarrollar nuestras capacidades internas, nuestras facultades particulares y poder tener dominio de los elementos de la naturaleza. En este caso, podemos nosotros manejar y manipular la vida exclusivamente a nivel de los elementales de la naturaleza, o sea, los elementales de las hierbas, de la vegetación, de las plantas, ¿sí? De todo tipo de plantas, de árbol, arbustos o de la hierba más insignificante que tú puedas considerar. Algo más interesante en esto, todos nosotros a través del sabio uso y manejo del arte regio de la vida, que es pues de hecho los hijos de la madre naturaleza, de nuestra Pachamama, esos hijos tienen todas las posibilidades de curación. ¿Y saben por qué? Porque resulta que los elementales, cuando nosotros unimos varios elementales y sus diferentes virtudes y tenemos dominio sobre ellos y le ordenamos el tratamiento y la curación en algún paciente, e incluso con pacientes con cáncer se pueden hacer este tipo de tratamientos, pues realmente nosotros podemos dar seguridad y certeza de que así es. ¿Por qué? Porque es posible que esto se haga a través del manejo de la elementoterapia, a través del manejo de la teurgia, a través del manejo de la intención, a través del manejo de la proyección que el ser humano hace mediante esta técnica extraordinaria. Entonces, la elementoterapia es la ciencia en este momento que permite que nosotros hagamos uso de los elementales para tratar numerosas enfermedades. Fíjense cuántas enfermedades se podrían tratar por medio de esta técnica si la persona la sabe manipular, si la persona la sabe manejar. Y bueno, esto podríamos decir es posible si estudias el conocimiento gnóstico. Profe, ¿y cómo podríamos definir entonces un elemental? ¿Qué sería un elemental? El elemental, otra pregunta que me parece maravillosa. ¿Y por qué maravillosa? Porque se ajusta a la primera pregunta que me has hecho. Y ten en cuenta lo siguiente, cuando analizamos la palabra elemental, entonces los elementales son criaturas elementales, como dice su nombre, y que se ubican exclusivamente en el reino de la madre naturaleza. Hay millones de elementales, trillonadas de elementales, y los elementales viven en el agua, en el fuego, en la tierra, en el aire, en el éter, y exclusivamente aquellos elementales con los cuales tenemos más contacto, pues viven en la Pachamama, viven en la selva, viven en el monte, en el llano, ¿sí? En los parques, se encuentran en esos lugares donde hay árboles, donde hay plantas, ahí están. Que de pronto nosotros no lo podamos ver con nuestros ojos físicos porque nos hace falta el ojo del espíritu, pero todo ser humano tiene contacto constantemente con elementales. Las plantas que están en la propia casa de nosotros, ¿sí? Donde tú vives, y si tienes plantas, esas plantas tienen en su interior un elemental, y esos elementales de la naturaleza realmente generan o tienen poderes extraordinarios. ¿Y sabes por qué? Porque resulta que podríamos decir que existen ángeles con sapiencia, con conocimiento, y existen ángeles inocentes. En este caso, los hijos de la madre naturaleza son ángeles inocentes y por eso pueden ser manipulados para poder tratar y ayudar a otras personas.
Por ejemplo, tenemos elementales extraordinarios como el maguey, el fique, que tienen poderes extraordinarios hasta de protección para uno como persona. Tenemos nosotros planta, por ejemplo, como el granado, que ayuda desde los hogares a las familias. Tenemos nosotros los naranjales, que ayudan en la parte económica. La altamisa, que incluso acabamos de pasar un trabajo extraordinario el Viernes Santo a las 12 del día para hacer un trabajo con el elemental de la altamisa. Y de hecho hay tantos y tantos elementales como el guásimo, ¿cierto? Como el eucalipto, los pinos, y tenemos tanta vegetación natural que contiene poderes extraordinarios de curación para nuestro cuerpo, como el diente de león, como el romero, ¿cierto? Como la ortiga, la parietaria, el jengibre, etcétera, etcétera. Todos estos elementales se pueden manipular, se pueden trabajar mediante la elementoterapia si los aprendemos a conocer. Se podría decir entonces que el elemental es esa parte de ser divinal de la planta, es la esencia de la planta. Así es, así es. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros somos un cuerpo. Las personas piensan que Edison Valencia es este cuerpo, pero realmente este cuerpo solo es la expresión de Edison Valencia. Edison Valencia es antimateria, es energía, es un alma, es una esencia que vive dentro de este cuerpo. Tú y todos los seres humanos ocurre lo mismo. Cuando nosotros miramos una planta, la planta contiene, pues de hecho, un elemental. El día que ese elemental se retire de esa planta, pues el cuerpo va a morir porque van a cesar las funciones vitales, celulares, energéticas de esa planta. Entonces, toda planta es un trío de cuerpo, alma y espíritu, y así nos lo explica el venerable maestro Samael Aumbeor. Todos nosotros somos también un trío de cuerpo, alma y espíritu. Tenemos sensaciones, emociones, tenemos pensamientos. Así pasa con la planta. Es un cuerpo, pero tiene un elemental que es un ángel inocente, y nosotros lo podemos manipular mediante trabajos especiales. Hay trabajos donde podemos hacer un círculo alrededor de la planta, y ese círculo, haciéndolo alrededor de la planta, luego pidiendo, ordenando nosotros a esa planta mediante la ayuda del intercesor elemental, porque fíjate algo, todos nosotros tenemos un intercesor elemental, y él es el que intercede y nos ayuda para que el elemental de la planta, o sea, esa criatura elemental, esa esencia que vive en ese cuerpo, obedezca a nuestras peticiones, obedezca a nuestras súplicas y concurra a la curación de nuestras enfermedades o las enfermedades de cualquier paciente que deseamos tratar de cuerpo presente o de forma distante, que se encuentre en otro lugar y que no podamos ir donde está esa persona, donde está ese enfermo. Entonces, todos tenemos esas posibilidades, y la Gnosis enseña al ser humano cómo manipular ese arte regio, cómo hacer uso de las esencias, de los elementales mediante el intercesor elemental, y cómo poder de esa manera operar utilizando la elementoterapia, que es la técnica que el venerable nos enseña para poder nosotros entrar dentro de este campo extraordinario de la medicina gnóstica. O sea, esto que les estoy explicando se llama medicina gnóstica en toda su magnitud, en todo su desarrollo, en todas sus capacidades. Como tú lo puedas ver de acuerdo a mis explicaciones, eso se llama medicina gnóstica. Bien, entonces les agradezco a todos ustedes por su participación, por las preguntas que se han realizado. Anhelamos que esta pequeña cápsula pues sirva, ¿no? Y quien pueda recibirla pues le ayude a tener aclaraciones, ¿sí? Le despeje su campo de dudas en relación a lo que es la medicina gnóstica, la elementoterapia, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos ustedes.